sin más, le damos pase para que pueda dar inicio a su ponencia. Entonces, Danae, ¿puedes empezar? Sí, está bien. Chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse, muchas gracias, chicas, por venir. Esta es la primera actividad presencial que hacemos después del foro, me parece, ¿no? Ya no nos hemos vuelto a juntar presencial. Bueno, híbrida, ¿no? Que ya es como se genera la nueva normalidad para nosotros. Es el primer evento que estamos organizando esta naturaleza, con lo cual es muy bonito poder encontrarnos o darnos un espacio para vernos, para antes de empezar el conversatorio, durante y después, incluso poder compartir un poquito de experiencia de nosotros. Como bien dice la publicidad, ¿no? El evento que es una after office para chicas, pero es un after office académico, ¿no? En el cual vamos a poder compartir alguna suerte Mutealo. sí, alguna suerte de apreciaciones, con lo cual nos va a ayudar a actualizarnos en diferentes temas, ¿no? Hoy nos acompaña igual aquí una invitada, todavía no enferma de la comunidad, ojalá que lo sea pronto, que es Alessandra Hidalgo, que ella es Compliance Officer de Siemens, y que incluso su presencia aquí nos va a resultar muy enriquecedora, porque si bien es cierto, el tema es hoy aquí la primera sentencia, ¿no? Señalada a raíz de la 3424, que es el caso Alfa Cónsul, lo cierto es que Siemens tiene una historia muy importante que contar respecto a cómo procede, o sea, cómo un programa de cumplimiento realmente efectivo ha traído a flote una empresa y nuevamente ha considerado incluso el impacto reputacional para ellos a través del tiempo ha sido mucho más positivo al adoptar una cultura ética, ¿no? Entonces de eso también nos va a hablar Alessandra, del tema de la experiencia y cómo funciona, lo cual es también importante sobre el camino que deberíamos tomar o que deberían tomar las organizaciones en el futuro. Entonces, si bien es cierto, como dijo Laurita, las preguntas deberían ser al final, de acuerdo a la cantidad de personas que somos, igual podrían irlas colocando, ya que al ser una suerte de conversatorio, podríamos ir aportando en el camino. Siéntanse libres, si se sienten cómodos, de encender las cámaras, para igual como son conversatorios, podernos ver las caras, los micros también, no es nada solemne aquí, es de hecho si pudiéramos tener vinitos, pero por la política del estudio no permite, lo haríamos. Entonces, sí, seguramente en algún otro momento, en algún otro lugar, podamos hacer. Entonces, chicas, para empezar, como les decía, Alessandra nos va a contar un poco, antes de entrar a detalle propiamente al caso aquí de la actualidad, nos va a contar cómo es que funcionó o la historia del caso Siemens, también porque obviamente a nivel de la historia del compliance es uno de los primeros hitos que sí son importantes saber, refrescar, ¿no? Y sobre todo alguien que ahora trabaja en la compañía con esa nueva mística, ¿no? Entonces, sin más. Hola chicos, bueno, con las chicas que están acá presencial ya nos saludamos. Bienvenidas a todas, yo soy Alessandra Hidalgo, gracias por la presentación. Actualmente Compliance Officer en Siemens Perú y Ecuador, y también Data Privacy Advisor para toda la región sudamericana de Siemens, ¿sí? Y como mencionaba Danae, voy a compartir un poquito de pantalla porque sí me gusta tener un poquito de apoyo visual. Creo que ahí se puede ver mi presentación. Igual, estamos viendo los comentarios, que por ahí tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran agregar, lo ponen y podemos absolverlo, podemos hablar un poquito, ¿no? ¿Por qué hablar del pasado? ¿Por qué hablar de un caso que en verdad a todos nos ha resonado en algún momento? Probablemente si es que están llevando alguna clase de compliance, están llevando algún posgrado, alguna maestría, van a ver o han visto, han escuchado un poco sobre el caso Siemens, ¿no? El cual evidentemente pudo salir a relucir, sacó a relucir estas estructuras de las que siempre hablamos en compliance, de la institucionalización, por así decirlo, de la corrupción, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de cómo este caso que sucedió en el 2006, ya ha pasado, ya van a ser 20 años desde que pasó bueno, desde que se desató en realidad el escándalo de Siemens, cómo es que nosotros también hemos abrazado esta realidad y hemos decidido empezar una cultura de cumplimiento que hoy en día es un referente a nivel mundial, ¿sí?
Entonces, de hecho, siempre me gusta decir cómo logramos el verdadero cambio, porque no es de la noche a la mañana, no un programa de cumplimiento, no nace solamente porque uno dice, ah, hoy día quiero ser ético, qué bonito. No, nace de una organización bastante grande y bastante fuerte y sobre todo un compromiso fortísimo. Entonces, voy a presentarles rapidísimo quiénes somos. Siemens, nosotros somos un negocio, una empresa que tiene 176 años en el mercado. Somos una empresa de matriz alemana y de hecho tenemos muchas pequeñas otras empresas, ni siquiera pequeñas, en realidad unidades de negocio que en muchos momentos se han convertido en nuevas empresas, ¿no? De hecho, tenemos el negocio de industrias digitales, el Smart Infrastructure, de Mobility, que conversábamos justo antes de conectarnos acá, que es todo el tema de los trenes, de la movilidad tecnológica. Siemens Healthineers, que ya es una empresa separada también. Tenemos un portafolio de compañías y asimismo también tenemos servicios como servicios financieros, entre otro tipo de servicios que brinda la empresa, ¿no? Entonces, es una empresa que, podemos ver, es bastante grande, está bastante consolidada, está presente en casi todos los países a nivel mundial. ¿Qué pasó? Tuvimos un pasado un poquito por ahí, digamos, turbulento, un poquito bastante turbulento. Evidentemente en el año 2006 yo no estaba, yo estaba todavía en el colegio. Un paréntesis. ¿Sí? Me están comentando de que no está siguiendo la presentación. A ver, consultarles a las chicas si lo pueden. Chicas, ustedes están viendo un... No, no se está viendo. Ah, ya. Hay que poner el... A ver, Porque nosotros sí lo vemos acá en el Sí, televisor, a ver, chicas, pero de repente en el Zoom no se está proyectar compartiendo. la pantalla 2. Sí, pon proyectar screen 2. ¿Screen 2 o el PowerPoint? A ver, A ver, vamos a intentar. A ver, Sí. chicas, nos avisan ya. Ahí, si muevo esto... ya. Sí, ahora sí. Y si Ya, me muevo, genial. ahí A ver, muévelo. ¿Se ve la siguiente? Ahora sí. No, ver, sí, ahora sí. Ya, perfecto. Ok, ahora sí. Bueno, por suerte se perdieron solamente de esto. Que es un pequeño background de cómo es que en cuántas unidades de negocio, en qué diferentes empresas se ha desenvuelto Siemens y que se han originado de Siemens y ahora muchas de ellas ya son empresas solas, son súper sólidas y que ya no tenemos más injerencia ahí. Entonces les estaba contando el pasado y nosotros lo titulamos El Desastre. Siempre decimos el desastre, el desastre. ¿Qué pasó? Bueno, sé que no todos sabemos todos los idiomas del mundo, pero estos pequeños retazos son algunos de los, son algunos de los encabezados de noticiero, de diarios, durante el año 2006. Y en todos hablaban de los bribes, los sobornos de Siemens, la cantidad de investigaciones, toda la cantidad de grandes gerentes que estaban coludidos o que estaban metidos en temas de corrupción. Y había una normalización y jerarquización de la corrupción, que es lo que sucedió que en el 2006, en algún momento, alguien dijo, ¿saben qué? Estamos hartos de que esta empresa haga negocios así. Y empezó el destape de muchos países en los que la empresa tenía presencia, en los que se había normalizado ganar adjudicaciones mediante actos de soborno, ¿no? Actos ilícitos, evidentemente. Entonces, ante ese escenario, uno dice, bueno, hay diferentes escenarios, diferentes cosas que pueden pasar. Primero, la exclusión de ofertas públicas. Evidentemente, ningún Estado va a querer contratar con una empresa que ya está manchada. Segundo, había penas de hasta 10.000 millones de euros. Además de eso, evidentemente el compliance, o bueno, los temas relativos a violaciones al compliance o de delitos empresariales van a conllevar un daño a la reputación y a los negocios a largo plazo. Y por supuesto, una posible consecuencia pudo haber sido la desintegración de la empresa. O sea, decir, bueno, qué pena, chao, cuídense y calabaza, cada uno a su casa, ¿no? ¿Qué es lo que decidimos? Nosotros decidimos, en realidad, como decimos en buen cristiano, apechugar y decir, ok, sí, lo cometimos y vamos a hacer un cambio real. ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? En la actualidad tenemos más de 300.000 empleados capacitados. Nosotros tenemos metas de capacitación bastante altas, de acuerdo a nuestro marco de sostenibilidad, que incluye la ética empresarial. Para o el próximo año tenemos que llegar
al 100% de personas capacitadas, no al 99,8, no, al 100% de personas capacitadas respecto a ética. Adicionalmente, todos estos escándalos que les cuento que fueron en diferentes países, incluyendo un país de Latinoamérica, trajeron el análisis de 40 millones de estados bancarios, de 100.000 documentos, de 127 millones de transacciones, porque se empezó a cuestionar absolutamente todo tipo de transacciones que podían estar relacionadas a licitaciones o haber ganado en un concurso público. ¿Cuánto pagamos? Un aproximado de 1,2 billones de euros en multas, ¿sí? De hecho, también hubo una inversión de 900 millones de euros en asesores externos, tanto en Estados Unidos y en Alemania. Y llegamos a un acuerdo con el Estado de Estados Unidos en el que, ¿cuál era el compromiso de Siemens? Una implementación, además evidentemente del pago de las multas, una implementación a todo nivel de un programa de cumplimiento. Una consulta, en las multas que llega a 2 billones que han pagado en su oportunidad, siendo de que estos actos han pasado en diferentes países y cada país, dependiendo de dónde se encuentre, tiene su normativa. Yo entiendo que esta empresa es alemana, tiene la normativa europea, pero también está en Estados Unidos, tiene la FCPA. ¿Cómo han podido en su oportunidad y ahora ver estos tipos de pagos? ¿Todo lo llevó, se llevó en Europa, en Alemania, o porque estaban en Estados Unidos lo llevó el FCPA? ¿Cómo llegaron a ese tipo de pagos de 2 billones cuando se puede haber pasado de más de un país, ¿no? Claro, lo que pasa es que por jurisdicción le correspondía al Estado alemán y al Estado de Estados Unidos hacer las investigaciones. Eso sin tomar en cuenta también las investigaciones propias que podrían haber realizado los estados propios de cada país. Y de hecho, has tocado un punto bien interesante. Hablabas de transacciones en diferentes países y les cuento una que de hecho antes nosotros teníamos las cuentas, cada país manejaba su propia cuenta, ¿no? Eso tuvo que haber un cambio y ahora hay una centralización de cuentas. O sea, ahorita no puedes hacer un pago en Siemens Perú sin que Siemens Alemania se entere. Como una preaprobación, algo así, no, tienen que aprobarlo ellos. Más o menos, más que nada hay una visibilidad. Entonces Ok. no hay nada que salga De que no del sea ojito. del ojito de... Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo fue esa transición, no? Y de hecho, es importante recordarlo, porque hoy día, bueno, ya Danae, que es especialista en el tema procesal también, les va a poder hablar un poquito más a detalle del caso que recientemente sucedió acá. Pero esto es un buen antecedente para ver cómo es que funciona y cómo es que un programa de cumplimiento no nace de la nada, ¿no? No nace solamente porque, y lo hablábamos acá con la chica de NASA, porque un día se me ocurrió y qué bonito, ¿no? Nace justamente viendo cuál es la realidad en ese momento. En el 2006, entre el 2006 y el 2007, hubo un cambio en el equipo total, un cambio de liderazgo total. O sea, aquellos que no se alineaban con la nueva disposición de realmente respirar compliance, chao, se fueron, ¿no? Hubo un cambio de liderazgo, se reforzó el tone from the top, se reforzó esta necesidad de tener personas a la cabeza que realmente crean en compliance y que no lo vean simplemente como algo bonito que me da una estampita y qué chévere que tengo mi programa de cumplimiento. No, personas que realmente le ven el valor necesario de tener negocios completamente limpios. ¿Y cómo identificaron quiénes eran los que no estaban alineados con lo que es el cumplimiento, ¿no? Eso es parte también de este proceso de empezar a conocer a la gente, ¿no? Y empezar a ver cómo es que responde a los cambios, ¿no? Y eso lo digo en mi experiencia, no necesariamente por Siemens. De repente se con puede ayuda de ir- herramientas, ¿no? Canal de denuncias quizás. Sí, claro. O sea, para empezar, se identificó quiénes habían estado involucrados en los casos. Eso es lo primero, eso es lo primero. Pero por supuesto, hay gente que no deja su correo ahí puesto. O hay gente Claro. ¿cómo se llama? Que te lo dice todo Que por tiene teléfono. maña, claro. O te llaman Claro, y que dicen, tiene oye, maña. amiguito, vamos a vernos en el café de la esquina y ahí conversamos. Entonces, todo eso ha traído una investigación independiente, de hecho ahí está, una investigación independiente en la que se pudo determinar más personas que habrían estado involucradas. Y de hecho también, esto es consejo de un conejo, por parte de un compliance officer hacia futuros compliance officers, estoy segura que también lo están viendo algunos otros compliance officers. Hay que ver también la resistencia que puede tener la gente a los temas de compliance. Cuando tienes cabezas que no le ven la importancia,
no soportan, o por más que no soportan, no apoyan, esa es la palabra correcta, no apoyan la función del compliance officer, ya tenemos una muy clara red flag, ¿no? Como ven a Claro. compliance como un stop y no como un apoyo. Y puede ser que tengan rabo de paja. Por supuesto, sí, y esa es una primera red flag. Y por supuesto, lo que conversábamos, una centralización de las cuentas bancarias. Se acabó esto de que cada empresa en cada país ve su propia cuenta bancaria, no, sistematizado todo. Para el 2008 se llegó a los acuerdos con las autoridades de Alemania y Estados Unidos, se empezó con el programa de compliance, empezó a existir una organización de compliance bastante fuerte. De hecho, acá en Latinoamérica no somos muchos los de la función de compliance, porque evidentemente el negocio no es de las magnitudes que en Europa, por ejemplo, donde tienen una oficina completa para protección de datos personales, otra completa para derechos humanos y los demás tópicos, que ya les voy a conversar un poquito cómo lo dividimos en Siemens. Empezaron los entrenamientos bastante exhaustivos. De hecho, uno no puede arrancar su función en Siemens si es que no ha pasado por todos los entrenamientos de compliance, que son 5. Y la innovación en las herramientas nuevas, que también voy a enseñarles un poquito de más adelante, de qué es lo que tenemos en Siemens y cómo venimos innovando, así como innovamos en nuestro negocio, innovando también en la gestión del compliance. Ya para el 2009 llegamos a este acuerdo con el Banco Mundial, el desembolso del dinero, de las multas en realidad. Empezamos la mejora continua, si bien el programa ya había empezado, ustedes saben que un punto exageradamente importante del compliance es el monitoreo y la mejora continua. Empezamos con instaurar los valores, la integridad, empezamos con las acciones colectivas. ¿Qué son las acciones colectivas? Estas alianzas que hacemos entre empresas para poder fomentar el compliance, para poder fomentar la ética y la integridad empresarial. De hecho, tenemos la Siemens Integrity Initiative y en el año 2009 fue el lanzamiento. Es una iniciativa en particular de Siemens en la que financiamos proyectos relativos a ética. Y este primer lanzamiento, de hecho, hubo una inversión de 100 millones de dólares para la Siemens Integrity Initiative. En el año 2010 empezó la primera ronda de financiamiento de estas iniciativas de integridad. Empezamos con 31 proyectos alrededor del mundo. En el 2011, ustedes saben que cuando hay una imposición, por así decirlo, de un programa de cumplimiento, ha pasado también en otras empresas, lo pueden ver en otras sentencias, en otros casos también famosos, y llegas a este acuerdo de poner un programa de compliance, tienes un monitoreo, ¿no? Sí, Tienes un externo que te monitorea. Para el año 2011 nosotros ya habíamos terminado con el monitoreo. Y evidentemente se determinó que se aplicaron todas las recomendaciones. Nos certificamos con Gibson Dunn en el 2015 como empresa con buenas prácticas. De hecho, somos líderes hoy en día en buenas prácticas de compliance. Y por supuesto, aquí quiero detenerme un poquito, porque esto creo que es también de interés para toda persona que ve compliance. Durante toda esta evolución vemos, o bueno, todo este recorrido de tiempo, vemos que nacen nuevas problemáticas de acuerdo al avance de la sociedad. 2013, ¿qué sucedió? Empezamos con privacidad de datos personales. ¿Qué pasa con nuestros datos? Y esto en función de qué? En función evidentemente de las nuevas tecnologías, a que antes, si es que queríamos compartir un dato, yo tenía que decirle a Danae, te apunto mi número en tu agenda y punto, pero ahora con un clic ya estabas compartiendo bases de datos completas, ¿no? Entonces empiezan diferentes tipos de, por así decirlo, de temas que empiezan a interesar no solamente al lado legal, ¿no? Sino ya como parte de un programa de cumplimiento. En el 2013 se incluye dentro de, no es que antes no protegiéramos los datos personales, es que en el 2013 pasa a ser elemento de compliance para Siemens. Tenemos una segunda ronda de financiación de la Siemens Integrity Initiative. Nuevamente nos reclasifican con la más alta calificación en compliance para Dow Jones. En el 2015 pasa lavado de activos a ser parte también del scope de compliance y no solamente legal o finanzas. En el 2016, derechos humanos. Y es lo que conversábamos también antes de que nos acompañen las personas que se han conectado. Compliance no puede quedarse solamente en prevención de la corrupción y el lavado de activos, sino también empezamos a ver más cosas, derechos humanos. 2017, control de exportaciones, que justo, bueno, si hubieran venido presencial, hubiéramos conversado. Lo hemos conversado hace rato con las chicas.
poder verificar hacia dónde van nuestros productos, incluso en algunas oportunidades cuando importamos algo de una fábrica que también sea Siemens, pero que no esté localizada en Alemania, puede estar localizada, por ejemplo, en China, en India, ver si es que hay alguna prohibición de exportación, de importación. Empieza a ser también materia de compliance, porque es como que a dónde van a llegar nuestros productos, para qué van a ser utilizados, a manos de quién van a llegar. 2018, 2019, 2020 seguimos nuestro caminito de compliance, mayor desarrollo de la organización de compliance, una tercera ronda de financiamiento a la Siemens Integrity Initiative, y en el 2021 se viene una gestión ética un poco más fuerte dentro de la empresa. Una consulta, retomando lo que mencionaste, el control de las exportaciones que nos mencionaste hace un rato. ¿Cómo monitorean, cómo saben cuál es el fin que está teniendo cada uno de los productos que han exportado, ¿no? Porque efectivamente, como parte de su control, es que ellos no pueden revenderlo, ¿no? Para evitar el mal uso de ellos. Pero ¿cómo sabes que no lo han hecho? Wow. La parte mala es que no tenemos el control de absolutamente todo lo que puedan hacer las personas. Entonces, de que podría suceder, podría revender y nosotros nos enteramos, ¿no? Pero justamente por eso es la importancia de hacer una debida diligencia, no solamente en materia de lavado, sino también en materia de control de exportaciones. Por ejemplo, va a ser más probable que una empresa que ya se sabe que tiene algún tipo de antecedente, o ni siquiera tiene un antecedente, que tiene una matriz en algún país que se encuentra sancionado por control de exportaciones, por el gobierno de Estados Unidos, por el gobierno alemán, va a ser más probable que esa empresa no mayor riesgo. Entonces, ahí hay que pedir una obligación adicional, ¿no? Lamentablemente, creo que la función de compliance tampoco puede ser una función de superhéroe, que todo podamos ver, que todo podamos observar, pero podemos tomar las precauciones debidas. ¿Sí? Y bueno, respecto al presente, Antes que puedas ver la parte reciente del presente, tengo una duda con respecto a lo que comentabas. Hay una parte que estabas diciendo que hubo un cambio, ¿no? Totalmente en la organización, donde comenzaron a cambiar a las personas que lideraban, ¿no? Porque hubo una investigación interna, dentro de los monitoreos o controles que se han visto gente que era renuente al cambio del compliance. Eso, claro, para ver las personas que estaban en ese momento. ¿Cómo ahora, en los procesos de selección, pueden medir el tema de la ética y identidad? Porque normalmente en las empresas hacen test psicológicos, temas de habilidades, claro, capaz los temas de antecedentes, claro. pero no necesariamente eso te puede medir la ética y los valores que tienes. Porque al final un examen hoy en día ya te saben cómo dibujar o con qué elemento tú te identificas más. El muñequito. Claro, que las manos que la lluvia no caiga por allá, que el paraguas no parezca. Entonces, ¿cómo se Carolina, sí, te escuchamos. Pero que termine su idea, Sheila, contigo, ¿está bien? Silencio positivo. ¿Cómo han podido lograr identificar? Porque yo creo que ese es un dolor que tienen todas las empresas para medir la integridad y los valores que pueden tener estos nuevos integrantes, ¿no? Y si eso también lo ponen dentro del periodo de prueba de las personas, si lo miden o tienen indicadores para medir eso. Mira, en realidad, ahí estamos en terreno de P&O, que es People and Organization. Yo no sabría decirte muy bien sobre los procesos. Te puedo hablar desde mi propia experiencia postulando así. Y fue hacer como 3 exámenes psicotécnicos, algo así, por decirlo, creo que es el término, de cosas que saltan, de rayas que van así, de preguntas capciosas, preguntas en las que se notaba que había algo de integridad por ahí. Bastante, en realidad. Las entrevistas por lo general no es que te sientas y te dicen, a ver, te entrevisto, sino es la resolución de casos, y donde también puedes ver no solamente las habilidades blandas, sino cómo es que respondería esta persona a ciertos casos en específico. Como ¿no? casos prácticos. Sí,
Sí, Claro. por supuesto. Para ver su predisposición en Exacto, todo caso. pero por supuesto que puede haber por ahí, y de todas maneras debe haber por ahí, alguien que se sabe la respuesta, Claro. o alguien que dice, yo en realidad pienso que en este caso yo debería robar, pero no lo voy a decir porque no me van a contratar, ¿no? Entonces voy a... Claro. Entonces, Lo dejo. obviamente, no Lo voy a claro, es como que ya, si te ponen un caso, tienes una maleta de 1.000.000 de soles al frente, ¿te lo robas o no te lo robas? Entonces es como que probablemente la persona diga, pucha, al menos me llevo 100, pues. Pero obviamente el reclutador le va a decir, no, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué estás hablando? No. Ay, Qué por sincero. favor. Entonces sí, yo creo que hay un reto gigante. Nuevamente, somos seres humanos, no podemos predecir eso, ni siquiera una inteligencia artificial, porque ya sé que ahorita No hay forma de... ni siquiera la inteligencia artificial lo puede Escanear. prever, lo puede escanear. Entonces creo que eso viene siendo un reto también a lo largo del desenvolvimiento de cada persona dentro de la empresa. Sí, una se da cuenta. Ya, y esto, no es la primera vez que soy compliance officer, ya he sido compliance officer antes. Entonces he podido ver también dentro de la experiencia, y antes he sido consultora, también trabajo como estudio de abogados. Entonces sé cómo es tratar con gente que resiste a esto, ¿no? Entonces, y es un reto gigante para los compliance officers. Créanme que es un reto gigante, sobre todo con algunas áreas clave que son las que más se resisten. No quiero decir ventas, pero sí quise decir cierto, pero es cierto. Yo estoy segura que ahorita todos a través de sus pantallas han hecho... Sí, pues no con todos, por supuesto que encuentras perfiles recontra alineados a compliance, pero hay de todo en todas las empresas, ¿no? Claro, yo he trabajado muchos años en el área comercial y sigo aún todavía incluso en eso, y de verdad que es difícil porque tienes que llegar a tu meta, pero si cumples esto, llegas a tu meta, pero si no lo haces, sabes que estás haciendo algo mal. Entonces, Sí, es. uno tiene que tener mucha ética, mucha fuerza y dar el ejemplo, porque también si basta que uno nada más toca el palito y te siguen, y ya se convierte en una práctica normal, ¿no? Y hay que evitar eso. No solamente eso, o sea, puede ser, por supuesto, que existe el caso de que tengo que llegar a mi meta, quiero hacerlo, pero también hay casos de desconocimiento. O sea, hablamos de compliance desde qué año, desde el 2018, acá en Perú al menos. 2016, en verdad. Pero desde que, o sea, yo recuerdo que todos los no webinars, todos los eventos gigantes arrancaron entre el 2017, 2018. Claro, es que antiguamente claro, era entonces, solamente algo... muchas prácticas entidades que financieras. hacían las empresas Muy no normalizadas. Están normalizadas. estaban normalizadas. Sí, es cierto. Entonces, esto de, le voy a hacer llegar un presente justo al gerente de compra, que me va a comprar, A lo le físico. voy a hacer llegar para Navidad una canasta enorme que ni siquiera mis gerentes tienen, pero por ese lado me lo agarro chévere para que me ponga una orden de compra. ¿No? ¿Cómo Y que llegar a antes, aceptar claro. este tipo de detalles? y que antes no estaba mal Sobre visto. todo. Antes la gente no Era normal que llegue a la empresa No, de todos hecho, los es cierto. tarados, la Oye, Claro, no mandaron nada. Está mal visto. Nadie me regaló nada este año, eso está triste, se me... Exacto, Se entonces normalizaron las prácticas. ese cambio de paradigma no nace solamente bueno, vamos a empezar a hacer las cosas bien, sino también vamos a darnos cuenta que prácticas son peligrosas para nosotros como empresa. Y vamos a hacer que las personas se den cuenta cuál es el riesgo, porque a ver, una cosa es que llegues, y este es otro consejo de un conejo para las personas que empiezan su camino de cumpleaños, una cosa es ir y decirle a los empleados de la empresa, eso está mal, no lo hagas. Le dices Es no muy a alguien. es muy distinto a decir, ¿sabes por qué está mal? ¿Sabes que esta es la consecuencia que podrías tener? Entonces, ese mensaje es muy distinto, el darse cuenta por qué es un riesgo. Con casuística también, ¿no? Así es. Con casuística interna, a mí me sirve mucho cuando capacito sobre casos de conductas obviamente éticas, ¿no? Que poner los casos y qué pasó al final. Ahí se dan cuenta y aterrizan un poco más de lo que están haciendo está mal, ¿no? Porque siempre es muy, no, pero siempre ha sido así. Ya, esa frase está eliminada de Exacto. la institución. Sí, exacto. Entonces, bueno, por mi parte, hasta ahí les he contado para no spoilearles más de qué más sucede, de qué onda.
Creo que iban a Este, intervenir individualmente. Carolina tenía una No, consulta. Sí. Sí, No era una consulta. Ahí ya Ok, bueno, ¿quién hubo más? un pequeño problema ahí de sistemas. Ah, Pero ok, Carolina nos confirma. A ver, chicas, entonces, Solamente para terminar la idea, vamos a seguir hablando también de lo que tenemos a Siemens, pero ahora sí le doy pase a Danae, que va a comentar otras cositas. sí, para poder seguir la dinámica, lo que vamos a hablar ahorita es un poquito sobre la autoridad aquí en Perú y sobre todas las cosas que trató la sentencia respecto de la persona jurídica, ¿no? Para luego poder retornar con Alessandra sobre lo que deberían ser las buenas prácticas en una compañía en el presente. Entonces, desde lo que requiere obviamente la implementación de un sistema mínimo, obviamente que la norma nos exige un mínimo, pero obviamente no nos pone un máximo porque mucho depende de la autorregulación de las compañías. Entonces, dicho eso, chicas, no sé si bueno, creo que hoy en día ya la sentencia está recontra pública, está pública por todos los lados habidos y por haber, ¿no? Entonces, y pública y muy cuestionada, ¿no? Porque lo cierto es que, así como hace un ratito hablábamos, chicas, porque antes que ustedes se conecten, estábamos aquí en una pequeña chachara, estábamos conversando sobre el tema chileno, ¿no? Entonces, si nosotros leíamos el tema de la primera sentencia chilena, los temas marítimos, el tema luego de farmacias, o incluso aquí el primer antecedente que tuvimos en farmacias con Indecopi, que no era un tema obviamente, de temas de corrupción, por decirlo así, pero sí había una suerte de concertación de precios, ¿no? La argumentación en comparación de esta sentencia era mucho más extensa, mucho más rica, y esta sentencia es uno esperaba mucho más del primer precedente que nos tenga una ley, o sea, que mencione una ley que al menos al mundo empresarial lo ha puesto ya, no es obligatorio entre comillas, pero te ha puesto pues entre la espada y la pared, porque no es obligatorio la ley 3424, sin embargo, para la contratación pública ante OCE te da un par de puntitos más. No es obligatorio, pero si tus principales socios de negocio están adscritos, te hacen firmar una declaración jurada en la cual te obligan prácticamente a adoptarse, porque obviamente el que se adopta voluntariamente va jalando con la cadena porque tiene la obligación de poderse vincular con personas de esta naturaleza. Y para homologarte también cuando contratas con... Es igual, no es obligatorio, pero en la hasta... homologación te piden la debida diligencia, que tengas un código de conducta, que tengas todos los Exacto, tal estándares. cual. Por ejemplo, por eso decía, no es obligatorio, pero también, por ejemplo, cuando vas a pasar un procedimiento de M&A en cualquiera de sus modalidades, o sea, te preguntan cuáles son los controles e incluso y es un punto dentro de los due diligence. Antes me acuerdo de cuando nosotros hacíamos due diligence en 2017, era como, ya apenas lo pedir una cosa, fácil, no nos pusieron nada. Tienen procesos, incluso lo que les interesaba, pero la declaración jurada de que sí tenía la contingencia y la materialidad, si sube o no. Entonces, y eso se volvió importante. Entonces, sí es cierto que normativamente no es obligatorio, pero lo cierto es que competitivamente y en el mundo empresarial serio, sí resulta ser obligatorio. Entonces, resulta ser obligatorio, ¿por qué? Porque este modelo de prevención, o sea, por dos cosas principales sobre lo que yo pienso, particularmente yo de NBT, ¿no? Entonces, una, porque es una herramienta empresarial, ¿no? Y dos, porque obviamente en el mundo, en el contexto político-criminal en el cual nos desarrollamos, y aquí nos guardo un ratito mi implementador de compliance y está con mi penalista, entonces, lastimosamente el sistema judicial, el aparato judicial y fiscal en el cual nos desarrollamos, ante la menor duda hay una apertura de investigación. Lastimosamente, hoy en día, ya no es como antes, que dice, oye, tienes una investigación, Dios mío, tienes una investigación, ¿no? Ahora, si tienes una investigación, tienes una investigación, porque hoy día te abren una investigación hasta por respirar, ¿no? Entonces, sí es cierto que que el kit de la naturaleza a implementar hoy en día hacia los empresarios, o sea, las compañías, pero es indicarles que esto es una herramienta, un elemento probatorio que correctamente implementado y eficiente también es una herramienta que te va a poder ayudar en un proceso,
¿no? Pero obviamente te va a ayudar en un proceso bajo una línea de tiempo correcta, y ahí comienzo a entrar yo un poquito más, ¿no? Entonces, todos sabemos aquí que la 3424 generó en el 2016 con cohecho activo transnacional, y en el 2017 hace su primera aparición importante con su primera ampliación, ¿no? Entonces, el decreto legislativo 1352 nos abre un pequeño abanico que ahora es más grande, ¿no? Entonces, con este abanico nos da una periodicidad para implementar, ¿no? Entonces, esa periodicidad obviamente tenías que estar sujeto que bajo normativa, nuevamente, hablando en el escenario, si en el Perú fuera, todo funcionaba de manera real, deberíamos haber tenido marzo del 2017 el reglamento, que no fue así, que salió en febrero del 2019, ¿no? Exacto. Entonces, no hay ley, o sea, no puede haber una operatividad de la ley sin que esté correctamente reglamentada. Con lo cual ahí hubo una primera discusión, sí, en efecto, a nivel de compañías, todas las compañías, ¿no? O algunas, o sobre todo el sector construcción, comenzó a implementar, ¿no? Dentro de los 6 primeros meses y todo ello. Lo cierto es que ni siquiera nadie sabía si estaba correctamente implementado o no, porque incluso, y haciendo también una crítica positiva a la ley no era lo suficientemente clara hasta en el 2017 sobre... ¿Hay 5 elementos mínimos? Sí. Ok, hay 5 elementos mínimos. Pero te enumeran los controles, pero no te dicen finalmente cuáles son los baremos mínimos. Entonces la gente volteaba, y en ese momento lo primero que comenzaron a hacer, me acredito o me certifico con ISOs, porque al menos el tema de sobornos, para ahí me comenzaron a cubrir y comenzar a generar organizaciones. Bien, hasta ese momento cada uno iba siguiendo su camino. Aquellos que ya eran sujetos obligados, porque para eso viene nuestro primer antecedente en Perú, que es el tema del PLAF y el tema del UIF, que ya tenía al menos elementos mínimos sobre lo que era una política de proveedores, sobre lo que era una política de compras, documentos mínimos. Aquellos que eran sujetos obligados incluso les fue un poquito más fácil comenzar a abrir sus canales, ¿no? No era, o sea, tampoco es que ellos sabían el camino correcto, pero tenían un antecedente normativo, pero una autoridad que regulaba eso. Entonces, llega el 2019 con el reglamento más claro y ya tienen un camino mucho más viable. Y luego después, a tanta impaciencia, salen las primeras recomendaciones de la SMV, que con mucho esfuerzo trata de sacar adelante su posición de veedor, que en esta primera sentencia ha sido pasado, omitido claramente, porque han sentenciado sin asumir que tiene una calidad, que tiene el informe técnico que se supone debería haber realizado, y que recientemente incluso se ha incorporado, o sea, se le ha dado naturaleza de pericia técnica y se incorporó al Código Procesal Penal y etc, etc, etc. Entonces, aquí hay un primer tema. Esta sentencia genera, es por delito de lavado de activos. Ok, el primer filtro para ingresar a una persona jurídica bajo el amparo de la ley 3424 se cumple porque el delito cae. Obviamente, cuando uno va a ser sometido a una investigación, se tiene que ver la temporalidad para la aplicación de una norma. Y aquí es un poquito, por decirlo menos, es un poquito peculiar que justamente, que efectivamente el delito de lavado de activos es un delito continuado. Los efectos van generando. Pero no puede existir en ninguna sentencia en el país 2 líneas de fundamentación para incorporarte sobre esa ley, ¿no? Porque existe una misma contradicción. Ok, mis efectos de la ley, porque es lo que dice la sentencia, ¿no? Dicen que los efectos el delito de lavado de activos por esta empresa se fueron generando hasta junio del 2018. ¿No? Entonces, exacto. Desde el 2010. Desde el 2010 hasta el 2018. Y que esta norma genera su aplicación, se inicia después desde enero del 2018 y todo, que hay un baremo de 6 meses que podría ser aplicado. Ok, por ese lado podría tomarse en consideración como una interpretación forzada que yo, desde un punto de vista nuevamente penal, no comparto. Pero tomando en consideración la técnica de la implementación de compliance, vamos a tomar en cuenta que pasaría por agua tibia, pero que la fundamentación no es correcta. O sea, realmente yo no sé cómo, posiblemente en segunda instancia, los fundamentos se caigan, ¿no? Entonces, no creo que la sala enmiende la plana a ellos, porque realmente hay muchos temas de falta de motivación e incongruencia de muchas cosas, pero sin embargo, yo tengo que analizar otra cosa en la temporalidad. Mi primera parte de la temporalidad, ok, ya bueno, los efectos del delito de lavado de activos permanecen en el tiempo, check. Los efectos de la norma para poder ser amigo. En ese momento yo no tenía reglamento, no sé cómo terminar. Entonces,
¿cuál es el baremo que tiene la institución para poderme analizar a mí si yo tengo o no tengo? Porque hay dos cosas importantes. ¿Tienes o no lo tienes? Si lo tienes O si lo tienes Claro, incompleto. exacto. Entonces, ese mismo análisis, porque incluso hubo un cuestionamiento y hace poco también salió un pronunciamiento de la SMV en el boletín para aclarar, ¿no? Oye, por si acaso, a mí, yo solo estoy en la obligación de emitir un pronunciamiento técnico si es que la compañía asume y asevera que tiene un modelo de prevención. Si la compañía dice yo no tengo, ¿qué voy a hacer yo SMV diciendo, Claro. sacando un documento que no tiene? Entonces, perdón, ¿cómo me van a cuestionar a mí y a la autoridad que no tenga este documento técnico? Ahí viene otra incongruencia. La norma te pide este informe para avanzar, pero realmente la SMV no puede sacar un informe de lo que no existe. Entonces, ¿cómo acreditas ese sustento? Otro punto negativo. Entonces, si yo no tengo reglamento, realmente hay una temporalidad que no sale del lugar. Entonces, ahora es cierto también que entre el Código Procesal Penal, dentro del Código Penal existe la figura de las consecuencias accesorias. Y en el Código Procesal Penal sí existe la figura de la incorporación de la persona jurídica. ¿No? En el artículo 92 le hace ver que efectivamente puede. Antes de la emisión de la ley de 3424, uno podía incorporar a la persona jurídica, sí. Nadie lo hacía porque típicamente, nuevamente en el Perú, el primer precedente hace mucho tiempo también fue el tema de la discoteca, que se me acaba de ir el nombre, Utopía, claro, pero ahí había una teoría en derecho penal que es el actuar en lugar del otro, ¿no? Entonces, ese es el primer antecedente de lo que significa ahora la teoría de infracción de deber, bajo la cual nos manejamos en el mundo empresarial y en los crímenes corporativos, ¿no? Entonces, pero ahí fue el primer precedente. Entonces, yo no puedo ir hablando desde que no existía alguna forma más idónea y saludable incorporar. Chévere la primera implementación de la ley 3424, ok, pero la pregunta viene aquí, si es una implementación o es una evocación forzada o no forzada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque podías incorporar sin complicarte tanto y sin poner en riesgo un proceso y una sentencia, ¿no? Generando una ley o invocando una ley que no estaba correctamente regulamentada y finalmente que te has zurrado tú mismo sobre todos los procedimientos que la norma te exige desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces, eso pasa por un lado. ¿Es correcto desde el punto de vista de la aplicación de 3424? A mí particularmente yo considero que no. ¿No? Como les digo, primero por la temporalidad. Es igual como a las personas jurídicas, si bien es cierto, es responsable administrativamente el tratamiento que se le da a ese tratamiento de imputado. O sea, tiene todas las mismas garantías procesales que cualquier persona natural, ¿no? Entonces, la única diferencia es que para poderle atribuir, porque aquí en esta sentencia también es importante que usted sepa que la persona jurídica se le atribuye la condición de autor, ¿no? Es una persona jurídica así sentenciada como autor del delito de lavado de activos. ¿Por qué autor? ¿Cómo se demuestra la autoría? En el evidente defecto de organización de la compañía, ¿no? Y ese mismo argumento sí puede ser sustentado a través del artículo sobre la incorporación de la persona jurídica. Entonces, yo creo que hubiera sido más saludable que esa primera sentencia, la persona jurídica como tal, podría haber sido generada o podría haber sido abocada desde ese artículo. Porque realmente la ley, al momento de estos temas, sobre sus efectos, pudo haber tenido en consideración ello. Al menos, desde mi punto de vista, y ahorita voy a entrar al análisis que hace esta sentencia sobre la implementación del modelo de prevención, hubiera sido diferente. O sea, yo no puedo tener un primer análisis cuando no tengo un reglamento sobre ¿tienes o no tienes? Si yo no le pedí a la SMV, en todo caso, y también te genera otra complicación, es poder, o sea, yo como fiscalía, ¿no? En el marco de mi investigación, tenía la potestad de poder entregarle a la SMV documentación, de decirle si esto cumple con los elementos mínimos o no los elementos mínimos, porque estás en el limbo de lo que existe o de lo que no existe. ¿Quién te iba a decir en ese momento que estaba correctamente implementado? Más aún, esta empresa sí tenía un ISO. O sea, tenía un ISO antisoborno, lo que quiere decir que esta empresa contaba con elementos que no fueron eficientes desde la organización. Pero efectivamente sí hubo procesos implementados, ¿no? Entonces, que te piden o que te permiten
exonerar, porque si tenemos que guiarnos hacia el 2018, el 2018 sí te permitía exonerar completamente la responsabilidad, ya no, ahora o atenuar. Entonces, bajo ese criterio, la sentencia no tiene ese nivel de análisis, ni siquiera analiza ese punto de vista sobre los criterios. ¿Qué cosa hace la sentencia en 143 páginas, justo mientras estábamos conversando? Hace media cara sobre en cuanto a la implementación y el funcionamiento del sistema de prevención con anterioridad a la comisión del delito. Resulta chistoso que diga que no existía antes de la comisión, porque obviamente ni siquiera no existía ni la ley, ¿no? Entonces, la forma de abordar debió ser distinta. Ahora, efectivamente se ha quedado acreditado, como ellos dijeron, que ellos sí contaban con un ISO 37001. Entonces, ahí sale otro punto de análisis, no de la sentencia, sino un tema de reflexión, que si tú efectivamente, o sea, ¿qué nos da a entender el ISO? El ISO es una foto de momento. Es como, oye, tú cumpliste todo, tú tienes todo hasta ese momento. O sea, yo no puedo determinar la operatividad, ¿no? O hace un rato Ale dijo algo sumamente importante. No sé si lo dijo ya como están conectadas o antes, pero mencionó que una parte súper importante, y lo dijo así súper, es la implementación y monitoreo continuo. Que realmente eso es lo importante y eso tú no puedes verlo en una certificación hasta cierto tiempo, a menos que tu probabilidad, o sea, hasta en una auditoría, ¿no? ¿Por qué? Porque tu posibilidad de evaluación o de monitoreo continuo tendría que ser una visión óptica totalmente diferente al estricto cumplimiento o un examen con check, pues, ¿no? Entonces, esto sí nos demuestra que efectivamente el ISO puede ser muy implementado y simplemente no cumplirse. Pero la ISO lo que te va a certificar es que cuentas con políticas y procedimientos, pero no te va necesariamente a certificar, me corriges, que operativamente funciona tal cual tú lo has colocado y que considero lo estás haciendo. Ojo, también que la ISO es de prevención de la corrupción. Antisoborno. Y la sentencia es sobre el lavado de activos. Claro. Entonces, estamos también hablando Son de temas diferentes. Sí, de temas distintos. Son temas Pero diferentes. claro, o sea, yo creo que el lado por el que también vas es, ellos de alguna manera tomaron conocimiento de que venía esta ley y que era lo más cercano, lo más próximo que podían hacer, humanamente posible, Para cumplir. certificarse para ir cumpliendo algo, o sea, con un marco normativo en el que íbamos a ciegas y no sabíamos, yo me acuerdo, porque en ese momento creo que yo era practicante todavía, que estábamos haciendo así F5 todo el rato al SPIC, viendo si es que salía todos los días salía el reglamento. Y fue hasta el 2019 que salió. Sí, es más, decían, ya salió el primer borrador. Ya salió el primer comentarios. Exacto, o sea, era así, pues no era el primer borrador del reglamento de los comentarios. Habían incluso firmas en LinkedIn que ponían todos los comentarios que habían publicado el reglamento. Salió el segundo y luego de la publicación, así como funcionó en ese momento. ¿No? Entonces, regresando al punto, lo que ellos hacen en ese momento, claro, porque la norma en el 2017 solo tenía código activo transnacional, que eso implica el delito de corrupción, ¿no? Y con el marco del ISO 37001 cubrir. Obviamente luego abren este marco de investigaciones y ellos tienen una herramienta y con eso va. Y hay un mea culpa también a nivel de, creo que, de muchas empresas que vendían el ISO 37001 como la solución inmediata, que no era eso. ¿No? Incluso hubo otros temas de la disquisición del ISO 19600, que era un poco más amplio, obviamente que nadie certificaba, con lo cual la gente no le hacía caso porque hay que implementar sin tener mi sellito, entonces hubo todo un tema, o sea, obviamente en el Perú, como hemos sido un ciego, guiaba otro ciego, porque nadie podía tener el panorama certero, claro, quienes podían estar mejor paradas en el país eran las empresas, las sucursales que tenían matrices afuera, porque ya afuera estaba más desarrollado. Eso sí. Eso sí. Eso es. Y ahí, exacto. Entonces, complementando un poquito el tema, entonces ellos dijeron, entonces, ¿qué lo dice la sentencia? Ok, tú tienes ISO, pero no es suficiente. Ok, pero ni siquiera o sea, analizas el contexto del ISO. Discutible, no puede ser, está bien, porque aquí están analizando el modelo de prevención. Pero cuando se refieren al modelo de prevención y al análisis, solamente hay un párrafo. Un párrafo para tú es inconcebible que un párrafo sea el que tome en consideración una sentencia que le pone una multa de 6 millones de soles y una inhabilitación. 7 creo. Perdón, 7 millones. Y aparte de ello, incluso la reparación civil.
Y adicionalmente de eso también las entiendo. Entonces, ahora, es Estaba en un cierto, sustento mayor. sí, Inhabilitación exacto. Y ahora, lo cierto es que también, si tú, yo no aprecio, al menos desde mi perspectiva, que puede estar errado o no, cada uno comparte, que haya un apartado, y que sí mereció un apartado, de desglosar prácticamente poco a poco el efecto organizacional de la compañía. Porque si tú tienes un defecto organizacional en la compañía y tú vas a imputar una responsabilidad penal, a una responsabilidad administrativa a una persona jurídica, pero la vas a calificar como autor, mínimamente tienes que desglosar también. Esto ha sido como que entreverado, ¿no? Entonces, no hay un apartado especial que pueda determinar. Entonces, ¿qué es lo que o sea, qué es lo que a la persona jurídica, a todas las compañías, van a hacer que en el futuro sean sentenciadas como responsables administrativos de un delito, como autores o como cómplices, según lo que el fiscal decida, es la acreditación fehaciente de un defecto organizacional? Entonces, para ello, uno esperaba que en la primera sentencia se pronuncie la autoridad sobre qué es lo que te entiende por defecto organizacional, cuándo ocurre, cómo es el tema, los órganos societarios, el poder del órgano de decisión, quién decide más en una estructura societaria, que se entiende que nosotros lo conocemos desde el punto de vista de compliance, pero nosotros no sabemos cómo es que la autoridad está determinando ello. Oye, ¿quién decide en este caso? ¿Quién tiene poder más de decisión? ¿El director o si es simplemente un gerente de zona directamente que tiene que ser un gerente de compras o el tema de préstamos? En este caso, Alfa Cónsul era una empresa familiar, ¿no? Entonces una empresa hermana, o sea, hijo, papá, entonces calidad de préstamo era una empresa que se terminaba. Pero todas las compañías en el Perú no funcionan así. Entonces, realmente es un buen antecedente. Esperamos que la sentencia pueda tener en consideración estos puntos para que puedan ser analizados. Incluso, y dicen, además, ¿no? Y esta es la parte que incluso en la página 130, ¿no? Simplemente después de haber utilizado un párrafo y haber indicado que sí operaba en esos 6 meses, con lo que queda acreditado que la persona jurídica, al no haber implementado un modelo de producción con anterioridad a la comisión del delito, de ser instrumentalizada en la comisión del delito de lavado de activos, no, lo que ha permitido que la comisión del delito, lo que ha permitido, perdón, a la comisión del delito de ser instrumentalizada en la comisión del delito de lavado de activos por parte de su socio mayoritario Rómulo Juárez Peñaranda Castañeda. Sí, ni bien redacta. Entonces, claro, es un poco cuestionable, ¿no? Entonces, mucho que aprender de esta sentencia a nivel de, oye, vamos a aprender responsabilidad penal de la persona jurídica, sobre lo que dicen los manuales, oye, ¿han citado algún autor que pueda indicar de esta manera este defecto? Nada, ¿no? Entonces, lo esperábamos, ¿no? Ahora, lo que sí hablan en cuanto a la cuantificación de la multa, ¿no? Y con esto voy a acabar, el cálculo sí ha sido operativo incluso sobre la última modificación de la norma. Entonces, ahí también hay otro cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo determinas la multa en base a un cuestionamiento, o sea, una última actualización que es posterior a los hechos y que te agrava la situación? Porque en el Código Penal, o sea, o en el derecho penal, o sea, se aplica la norma beneficiosa del reo, ¿no? Entonces, esta norma que tú estás aplicando bajo tu multiplicación va a ser mucho mayor a la que no hubieras aplicado en otro tipo de sustento. Efectivamente, la anterior, antes de que existiera la 31740 que determina las responsabilidades y los criterios de la multa, el anterior había un baremo de beneficios, pero realmente te daba mucha discrecionalidad al juez, ¿no? Para cómo puedes determinar efectivamente los sistemas de las multas y los pagos, ¿no? Entonces, sí es un tema complicado, sí es un tema complejo, pero el lado positivo de lo que, en cuanto a conocimientos que podemos rescatar, es que efectivamente sí tratan de encauzar bien el tema de la instrumentalización de la persona jurídica. No lo desarrollan a complejitud, pero sí tratan de desarrollar en como que en cada, por ejemplo, cuando van a ir hacia la responsabilidad de Rómulo Peñaranda padre y Rómulo Peñaranda hijo, hablan sobre los préstamos. ¿Y las cartas fianzas? Exacto, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo ha funcionado aquí? Alfa Cónsul, según la sentencia, ha sido instrumentalizada por estos señores a través de los préstamos. El ingreso de dinero de lavado de activos será tú me prestas Alfa, Rómulo le presta a Alfa Cónsul, Rómulo hijo le presta. Sí. Exacto. Y eso en realidad en una empresa familiar sí funciona, la inyección de capitales es bastante convencional, ¿no? Obviamente la inyección de capitales
tienes que verificar también, obviamente, la calidad. Ahora, claro, lo que también viene aquí, también como controles dentro de una organización, ¿no? Oye, ¿qué tipo de controles vas a colocar tú aquí, no? Oye, vas a colocar el control ante un préstamo, o sea, el préstamo de quién viene, los temas de las declaraciones anticorrupción, las declaraciones de lavado de activos, y también en este caso particular la naturaleza de empresa familiar. No estaba catalogada así específicamente, pero su estructura era una empresa familiar, porque sus socios, familia, papás, el tema, hijos, entonces también todos ellos funcionaban bajo esa estructura. Eso sí es un lado positivo que rescata, que determinan claramente cómo es la instrumentalización de una persona jurídica. Ahora, que ellos no lo hayan desembocado luego para imputarle la responsabilidad, se ha habido una falta, ¿no? Pero sí es un lado positivo en el cual efectivamente ya el juez, los magistrados, ¿no? Ya van encontrando o van entendiendo la naturaleza de la instrumentalización y del defecto organizacional, pese a que todavía no lo pueden plasmar bien, al menos ya lo van comprendiendo en cuanto a la figura para la incorporación. Hubiera sido bonito, y con esto son mis reflexiones finales antes de que Ale les explique cómo debería ser, o un buen ejemplo de esas prácticas de lo que deberíamos tener hoy en día, ¿no? Entonces, obviamente, sí me está recontra sobreregulado, pero aquí, en lo que los elementos mínimos que deberíamos tener, entonces, sí es importante tener, al menos rescatar 3 cosas importantes. Lo primero es que ha quedado claramente establecido que la teoría aquí de la teoría clásica de acción por comisión ya no es la que reina en este tipo de delitos hace mucho tiempo atrás. Yo me acuerdo que en el 2011 yo estaba en la universidad casi terminando y la teoría de la infracción del deber era, la magia, recién ha venido nuestro profesor de Alemania a enseñarnos esto y era como que no había mucha forma de resistirse, ¿no? Entonces yo ahí claramente entendía, esta es la teoría que funciona y que reina, ¿no? Los temas de falta de deber organización. Segundo, que el magistrado poco a poco ya está entendiendo el tema de la instrumentalización de una persona jurídica, porque antes realmente sí eran bastante vergonzosas la incorporación de personas jurídicas. Incorporaban y ya. Simplemente sin ningún tipo de comentario, no más allá de control, sin un tipo de sustento. Y en un proceso penal, claramente una de las garantías, claro, de finalidad, pero una de las garantías principales que tú tienes, o sea, uno es el principio de legalidad, que obviamente tienes que estar ingresado, pero otro es el derecho al debido proceso, y eso implica la modalidad del tema de la motivación, de la correcta motivación de las decisiones judiciales y también de las decisiones fiscales. La imputación necesaria, que es algo importante, que antes incorporaban porque incorporaban nada más, ahora al menos están buscando su camino, ¿no? Y tercero, que esto pone en sobreaviso, y eso también lo han visto. Nosotros ahora que estamos en un conversatorio, es importante poder ver, pero lo estamos viendo desde un punto de vista aquí como que de estudio, pero realmente, y también todos desde nuestro punto de vista corporativo o de venta, o que trabajamos en estudio, que trabajamos en compañías, ¿no? Hemos tenido que voltear necesariamente a mirarla para saber qué nos importa para ello, para proteger a nuestros clientes y para proteger. Entonces, es como oye, ahora sí esto es real, ¿no? O sea, ya, mal o bien, así, la 3424 ya está siendo aplicada, o sea, oye, ya sentenciaron y mira, le han chantado 7 millones, entonces vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, y cada vez que pasa algún escenario de esa naturaleza viene. De la misma manera, el escenario muy triste que pasó con la caída de el Real Plaza de Trujillo, o Mall Plaza de Trujillo, que al día siguiente todos estaban desesperados, el sector estaba desesperado porque decía, Dios mío, ¿qué pasa si me pasa algo a mí? Estos señores se van a ir presos. Entonces, así funciona nuestro país y nuestra sociedad, ¿no? A reacción, ¿no? Entonces, esto es también un escenario, ¿no? Entonces, chicas, esto sería igual todo de mi parte y vamos a terminar con Ale para ir pasando a nuestras reflexiones o comentarios. Y bueno, antes no sé si alguien de las que están conectadas tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta sobre la sentencia. Bueno, creo que no, porque tampoco veo comentarios en el chat. Voy a volver a... Yo sí tengo una pregunta con respecto a la sentencia. ¿Hay posibilidades que más adelante esto lo puedan ampliar en las siguientes instancias o ya no? ¿Cómo ampliar? O sea, se le puede pedir a los magistrados que puedan ampliar esa parte de alguna manera, explicar
modificarla, no sé. Porque como tú dices, es muy corta y si bien ya lo hace más real, porque nos da luces a entender de que, no, pues por 6 meses no te va a agarrar, no te preocupes, porque es a partir de tal fecha que entró el reglamento, porque hasta ese momento, antes de esta sentencia, este tema del análisis que tú acabas de decir, pero recién en tal fecha salió el reglamento. Si el reglamento supuestamente no se aplica la ley. Por lo tanto, es como que si pasaba algo, no debería, en teoría, agarrar, ¿no? Pero ya esta sentencia te agarra por esos meses que están en evaluación en el proceso de lavado de activos, ¿correcto? Cuando se lee la sentencia, como tú acabas de decir, no hay muchos elementos del sustento de por qué ingresa formalmente, ni amplía mucho de por qué o qué tipo de elemento le faltó al modelo o si lo considera que no tenía a pesar que tenía ISO, o sea, al 100%, ¿no? O sea, ahí, ¿cómo podríamos pedirle al magistrado, por decirlo así, por qué no lo explaya? ¿Será porque lo tendrás que convocar y los magistrados tendrán que conversar? ¿O hay posibilidad alguna que ellos saquen algo en alguna instancia? No sé, porque es como que pueda pasar, ¿no? Sí, En una apelación, quizás. sí, claro, es que mira, lo que pasa es lo siguiente, en el Código Procesal Penal establece en la apelación, el recurso de apelación, entiendo que ese es el que hayan interpuesto, no sé si hayan interpuesto nulidad, pero si en el caso de que fuera el recurso de apelación, lo que pasa es que tú empiezas como una nueva, en el Código Procesal 2004 te da la facultad de que empieces como un nuevo juicio. O sea, no un nuevo juicio así grande igual, ¿no? Y no que vuelvas a examinar estas pruebas, sino que sí, pues tienes la posibilidad de presentar pruebas nuevas, ¿no? O tienes la posibilidad de poder solicitar una suerte de reexámenes, pero lo que pasa es que el magistrado o los magistrados, la sala, bueno, si en este caso cuando se eleve, va a resolver en tanto se le pida. Entonces, ¿no? Obviamente que las partes quienes están apelando allí es las partes, las defensas, ¿no? Entonces ellos van a tratar de solicitar, obviamente, pues la absolución o la nulidad de esto de aquí en base a lo débil de los argumentos. Entonces, si presentan nuevas pruebas y hay un nuevo debate, lo que podría hacer es que en base a los elementos, o sea, no puede enmendar la plana como tal, porque no puede alejarse de los criterios que ha establecido ello, pero lo que sí puede hacer es dar una explicación de mayor detalle sobre lo que está aquí, pero no apartarse, no decir, no, esto no era correcto, esto es así. No, porque ya estás diciendo que el juez que sentenció no lo hizo correctamente. O sea, no hay manera de que justamente se retrase y se retracte para que el resto regrese nuevamente. Entonces, exacto. Lo que sí puede hacer es, por ejemplo, oye, mira, aquí la evocación está claro, más el nuevo debate que se genere, ¿no? Entonces, pronunciarse sobre ello. Pero de que pueda hacer, o sea, apartarse, regresar, eso no, porque para ello tendrían que retroceder. Entonces, y eso también mucho depende de lo que hay dentro del tema de petitorio, pues, ¿no? Porque si el tema de la nulidad, el tema de, oye, yo, incluso, no sé, pues yo considero que estos no son argumentos suficientes, revócame y declárame inocente, ¿no? O absuélveme. Entonces, pero, o sea, hay de la posibilidad que exista un nuevo debate en segunda instancia, sí. El Código Procesal lo faculta, obviamente, siempre que exista la posibilidad de presentar nuevas pruebas, ¿no? Y todo lo que establece el Código. Pero así de que puedan ser propiamente no tanto. Ya, o sea, tampoco se le podría decir, oye, rectifícate de lo que has dicho, ¿no? Eso sí no va a pasar nunca. Pero sí pronunciarte sobre esas cosas que yo como Claro. defensa apelo y estoy poniendo en bullets si es posible, quiero que te pronuncies sobre esto, porque para mí esto me da o nulidad o me da reformulación o me tienes que atenuar o que sí. O sea, bien podría en la siguiente instancia decir que ese punto retrocede al momento de que, por lo que estábamos hablando, que al no ver un reglamento que oriente a la empresa a ver cómo se tenía que establecer, no le es aplicable, porque entiendo que Podría ser. porque la sentencia que tienen sobre esta parte del dinero es que le han quitado, ¿no?, la licencia. Claro, está inhabilitado. Exacto. No puedo reformular en ese extremo. Y por lo tanto Sí. entiendo que en la apelación la Nada sentencia peor. podría agarrar ese tema de, oye, no deberías haberme aplicado esta ley, por ende no debería tener esta sentencia, más que por el tema del dinero, yo me iría por el tema de la licencia, porque si no hay posibilidad, por ejemplo, como mencionas, que yo pueda como que
voltear la Sí, cara, ¿no? O sea, entiendo. yo fui malo, pero ahora quiero ser el bueno de la película y quiero que me tomen como líder de la implementación de diferentes empresas Cambio. familiares, ¿no? Quiero hacer Claro. un cambio Ajá. a la integridad. ¿Ya? Le quitaron esa posibilidad. Así me tachazo. Hay una pregunta ahí. Ah, sí, hay una pregunta. Sí. Dice, hola, es Úrsula Morales, dice, hola, buenas noches. A partir de esta sentencia, ¿qué acciones o controles deberían tomar las empresas a la interna si no soy sujeto obligado? A ver, lo que pasa es que la aplicación de esta sentencia va hacia la ley 3424, que no tiene restricción para ser sujeto obligado o no. Entonces, ¿qué acciones o controles deberíamos tener en las empresas a la interna? Mínimamente las que establece en la ley 3424 en cuanto a su condición de requisitos mínimos, ¿no? Los controles financieros, no financieros, la implementación del modelo la implementación, la designación de una encargada de prevención, ¿no? El tema de los canales de denuncia y los procedimientos y controles que se adjuntan. Ello como mínimo. Entonces, ahora, controles específicos, cada uno va a tener que analizarlo en específico sobre su mapa de riesgos y sobre todo su eje principal, ¿no? Porque ahí también hay otro tema. A veces hay compañías que tienen muchos giros, pero ahí tienen un giro de riesgo. Entonces, lo correcto es explicarle, o sea, lo razonable es explicarle al cliente o a la compañía que se presenta que es todo demás, o sea, tú tienes que enfocarte en todo, pero principalmente en tu foco riesgoso, ¿no? Porque hay compañías que no van a implementar directo, porque aún lastimosamente siguen pensando que compliance es dinero, pero sí pueden ir colocando dentro de nuestra obligación está al menos, oye, ok, ten en cuenta que esto no te protege, pero sí comienza a mitigar tu riesgo de a poco, ¿no? Entonces, ¿dónde te enfocas? En tu foco de riesgo cero. Lo principal para cualquier escenario, desde mi punto de vista, creo que el de todos, es primero tener un mapa de riesgos. Eso es lo primero. Porque con un mapa de riesgos vas a comenzar a construir lo demás. He visto muchas compañías que lo hacen al revés, tienen 10 políticas porque necesitan cumplir con el ente y nunca tienen el mapa. Entonces, obviamente, eso sí es de chiste. Porque tú conoces y sabes, porque bueno, conoces y sabes, pero realmente eso no va a estar plasmado. O sea, ¿cómo vas a controlar tus riesgos y medirlos si no tienes un mapa, ¿no? Entonces, ¿cuál fuera mi control inmediato? Mi acción inmediata, armando mi mapa de riesgo, mi matriz. Vamos a hablar de eso en breve. Lo que pasa es que, sí, definitivamente sí, pero cuando hablamos de una matriz, estamos hablando muy local, ¿ya? Muy Latinoamérica, muy ISO. Y hay diferentes formas de plantear las matrices de riesgo, hay diferentes formas de gestionar el riesgo, de identificar el riesgo. Entonces, van a encontrar empresas en las que no necesariamente es el típico Excel en el que yo voy área por área y digo, ok, esta situación es el riesgo, el impacto es tal, y punto, ¿no? Sino que puede que esté centralizado en otro tipo de herramientas o en otro tipo de controles aplicados justamente a la identificación de riesgos. O que haya, por ejemplo, en el caso de Siemens tenemos un área específicamente de riesgo y control interno, que no es de compliance, pero ve el riesgo a nivel toda la empresa, ¿no? Entonces no es que en todas las empresas vayamos a encontrar este mapa tal cual como lo dice la norma, pero sí es el mejor punto de partida, ¿sí? Es el mejor punto de partida y la identificación de tu riesgo, en realidad, o sea, solamente lo puedes saber tú. Por supuesto que tienes la ayuda de los abogados que vas a contratar, pero al final uno tiene que sincerarse y decir, sí, correcto, existe esta situación que sucede en mi empresa y a partir de eso puedo identificar ciertos riesgos, puedo otorgar a ciertas personas que son las responsables y puedo poner ciertos controles. E incluso, un tip también es que muchas veces hay controles que ya están implementados, que no son controles de compliance, pero te ayudan a mitigar. Y por ejemplo son los famosos controles financieros. El control financiero, el compliance officer, no tiene dominio sobre él. Es otra persona, es otra área la que va a tener dominio sobre este control, pero te va a ayudar. Y probablemente ya lo tengas implementado, entonces no tienes que hacer el doble del trabajo. Tienes que simplemente decir, ok, entonces frente a este control vamos a aplicar algún tipo de monitoreo por parte del área de compliance que estoy poniendo, que estoy teniendo, ¿no? Sí, eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que no. Antes de conversamos un poquito de qué hacemos en Siemens. Sí, yo creo que no, yo creo que vamos. Ok. No, parece que no hay ninguna pregunta. Okay. Pero sí, efectivamente, yo creo que es muy importante implementar
un modelo de prevención de riesgos y de delitos, ¿no? No es obligatorio para quienes no son sujetos obligados, pero efectivamente yo creo que es un punto de partida empezar por la matriz de riesgos y para poder implementar el modelo. Quiero saber si es que se está moviendo Sí, eso. se está moviendo, chico. Y se oye, pero no Yo hay también más oigo. preguntas, me parece. ¿Sí? Ay, chévere. Ok, bueno, entonces para ir terminando, les voy a contar un poquito cómo es que manejamos el tema en Siemens, qué es lo que hacemos en Siemens para gestionar nuestros riesgos, cómo es nuestro programa de cumplimiento. Quizá para... No estoy diciendo, eso sí hago el disclaimer ahorita, no estoy diciendo que nuestro programa de cumplimiento sea perfecto, ni que es la única manera de gestionar riesgos, es la manera en la que nosotros lo hacemos y también atendiendo a las dimensiones de la empresa. ¿Sí? La empresa no es una empresa pequeña, es una empresa bastante grande, como les contaba, con 176 años en el mercado. Entonces, empresas locales o empresas que recién van empezando tienen que adecuarse a su naturaleza e ir agarrando a poquitos diferentes procesos que puedan ir implementando, ¿no? Entonces, el presente. Pero ¿por qué son así? No lo deberían ver solamente como, como presentación. Creo que es... Ah, no. Ajá. Pero se ve. Sí. Ay, no sé qué hice. Ujú. Ah, Pero si quieres te compartes y luego compartes. Pues, Está compartes. viendo como que varios. Y ahora otro. pero mira, creo que puedo hacer esto. Ahí Ya, está. ahora se ve. Perfecto. Lo que sí, no sé qué hice con eso, pero bueno. Cuando hablamos de... ahí está. Dentro de Siemens, les comentaba que somos una empresa bastante grande. Nuestro sistema de compliance va a tener la responsabilidad del management como el foco. ¿Ok? Para nosotros, lo más importante es contar con un top from the top completamente robusto, que contar con personal que de verdad esté comprometido con el cumplimiento normativo. Que no lo digan de la boquita para afuera y que no salga solamente su foto así todos los diciembre diciendo, sí, luchamos contra la corrupción. No, realmente tener un involucramiento por parte de las esferas más altas. Al menos en Siemens creo que recién tengo 2 años en la empresa, pero en este tiempo he visto un involucramiento muy, muy bueno por parte del management que dan el tono desde encima, ¿no? Entonces, evidentemente, como todos los programas de cumplimiento, se enfoca en tres momentos, ¿no? La prevención, nuestros elementos de prevención, como pueden ser nuestras Business Conduct Guidelines, es el código de ética de los negocios, el entrenamiento también. El entrenamiento es clave y no solamente limitarnos a el entrenamiento que pueda estar, nosotros tenemos una página de training, no solamente a ese, sino en el día a día que el oficial de cumplimiento tiene que tener con la gente del negocio. El Estar ahí monitoreo. detrás, sí, el monitoreo, pero más que nada Un acompañamiento. de acompañamiento, de enseñanza, ¿no? A veces nosotros por ser una empresa tan grande, hay bastantes procesos que cumplir que a veces la gente se olvida. Quiero pensar que se olvida. Se olvida. Quiero o pensar. yo pongo el beneficio de la duda. Se olvida que tiene que cumplir o tiene que, o no lo tiene tan presente porque en el día a día lo importante es tengo que hacer mi venta, tengo que poner esta orden de servicio, esta orden de compra. Entonces es como que estar ahí acompañando el negocio diciendo, oye, acuérdate, como el Pepe Grillo, ¿no? Siempre decimos, acuérdate que tienes que cumplir con esto, acuérdate de gestionar tu riesgo, ¿cómo lo estás haciendo? Ya hiciste, ok, genial, ¿no? Y meterme un poquito al negocio también. Que yo también soy abogada penalista, entonces también al inicio me costó mucho meterme al negocio porque imagínense, pues me hablaban de máquinas, de relés, de yo estaba así como que, ¿el qué? ¿El what? Y claro, pues yo veía las órdenes y estaba, ¿qué me están hablando chino, ¿no? Y tuve que pedirle a los chicos de comercial, yo, ¿saben qué? Se sientan conmigo media hora y me explican qué vendemos específicamente, por favor, porque ya me mareé, ¿no? Conocer el negocio. Conocer el negocio. Claro, meterte al negocio, Ujú. meterte al negocio. Luego vienen los procedimientos de detección, ¿no? Lo más claro de todo, los paneles de denuncia, ¿no? El poder empoderar a la gente para que levante la mano. O sea, porque vamos al plano de la realidad. La gente no quiere levantar la mano porque Tiene miedo. Represalias. Exacto. Entonces tú le tienes que asegurar a tu gente que no va a haber represalias contra la persona que denuncia. ¿Ok? No que no va a haber consecuencias por las investigaciones pueden venir
desde sanciones, llamados de atención, escritos, verbales, puede venir Desvinculación. Hasta puede haber hasta una desvinculación o hasta que inicio. tengas que denunciarlos, Ujú. ¿no? Eso sí, por supuesto, pero justamente esta protección de las personas que levantan la mano, ¿no? Y por supuesto, las respuestas que tienen que ser firmes. Tampoco, a veces es tomar decisiones duras, pero sabes que es por el bienestar del negocio. Yo te tengo dos preguntas. Una es si que ustedes han implementado este tema de incentivos que se dan en las empresas No. y que también el modelo y hasta la ISO te dice que deberías colocarlo. Y la otra es si han tenido una experiencia con respecto a alguna denuncia donde el denunciante pide protección, pero además también es parte involucrada, o sea, que ha realizado, ¿no? Así como cuando... Colaborador eficaz. Exactamente. Colaboradores Exactamente. exactamente. Nos pusimos procesalistas. Como cuando vas en Tecope y le dices, ah, yo soy culpable, pero como soy primerito, no me sí, sancione, ¿no? Porque sí. yo te voy a soltar todito lo que tú necesitas. Bueno, Son con quien me consulté. claro. Claro, o sea, Sobre- ¿qué ha pasado? Ajá. Porque hay tema de protección al denunciante, ¿no? En el cual te dicen, oye, mira, yo quiero denunciar a mi jefe y tengo miedo que él tome represalias contra mí. ¿Qué tipo de protección me puede dar, no? Ya, ese era todo. Ok, no lo he visto, no me ha pasado que haya una persona que venga y me diga, voy a denunciar, pero yo soy parte y te colaboro, te doy toda la información. Lo que normalmente sucede, lo que más pasa son las denuncias anónimas, ¿sabes? Claro. Entonces es muy raro que una persona dé su nombre, eso sí, es bien extraño. Entonces, protección tampoco has tenido, o sea, que no sea parte, pero que te quiera decir protección del denunciante. No. O sea, ha pasado que durante la investigación ya se han visto en jaque, ¿no? Y Te dicen, renuncio. ¿qué hago? ¿Qué hago? No quiero perder mi trabajo. No quiero trabajar. No, pero bueno, ya eso es un tratamiento distinto. Y sobre los incentivos, no, en sí, no lo tengo. Y tampoco creo que lo vayamos a implementar. Gracias. Y bueno, ¿qué más podemos decir del sistema de Siemens? Están viendo, puedes poner a ver qué A ver, imagen ya saben. Nuestro sistema tiene 7 frentes. Como les contaba hace un rato, no nos podemos quedar solamente en corrupción y lavado de activos. Siendo una empresa tan grande, tenemos el frente de Data Privacy. De hecho, yo soy la Data Privacy Advisor para toda la región. Yo veo todos los temas adicional a mis labores como oficial de cumplimiento para Perú y Ecuador. También veo los temas de protección de datos personales para toda la región de Sudamérica. Créanme que es un chambón, sobre todo con la normativa colombiana, que es, pero increíble. Hay demasiada normativa en Colombia respecto a datos personales. Tenemos el frente de Export Control, control de exportaciones, que hablábamos de a dónde llegan nuestros productos, con quién nos vinculamos. El frente de Human Rights, que básicamente son además, ¿saben? Muchos podemos pensar que Human Rights es únicamente ver por los derechos laborales o los derechos de las personas que trabajan para ti, pero es también ver el impacto que el proyecto que vas a tener va a tener sobre los derechos humanos de terceros. Relaciones comunitarias, por ejemplo. ¿Eso está vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible también? Sí. Tiene bastante que ver. Y también, por ejemplo, con los compromisos que nosotros adoptamos, como haber suscrito el Pacto Mundial, las resoluciones de la OIT sobre prohibición de trabajo forzoso, de trabajo infantil. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un proyecto a desarrollarse, porque ojo que estas evaluaciones se hacen antes de hacer los proyectos, no durante. Y créanme que ahí siempre es el compliance officer detrás del negocio diciendo, ya hicieron su cálculo de riesgo del proyecto que están evaluando. Es ver, por ejemplo, ya, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Una mina, ya, vamos a trabajar en una mina, ya, chévere. ¿Dónde? No sé, vamos a poner en una parte del Perú que tiene alto índice de minería ilegal. ¿A qué nos lleva la minería ilegal? A potencial trata de personas, con fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral. ¿No? Ok, entonces mi riesgo de derechos humanos va a subir, mucho más a que me digan, oye, sí, es una instalación eléctrica acá a la vuelta, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nosotros tenemos todo un sistema
que hace un cálculo, y ahí ya hablamos de la hermosa inteligencia artificial, ¿no? Que hace un cálculo sobre estos diferentes elementos que va a tener el proyecto y va a sacar un índice de riesgo respecto a derechos humanos. ¿Qué cosas podemos prever? ¿No? Luego tenemos el Frente Anti-Money Laundering, que es lavado de activos. Estaba pensando en la inteligencia artificial. Una pregunta antes que pases. ¿Trabajan ustedes con obras por impuestos? No por el momento. Ok. No por Porque el eso también es un riesgo. Sí, ajá. Ujú. Poco riesgo ahí. Claro. Sí, y de hecho, si quisiéramos hacerlo, tendríamos que verlo con ¿cómo se llama? Planeamiento. Además, Responsabilidad. con Siemens, La matriz. con las iniciativas financieras. Encima nosotros tenemos un banco interno, por así decirlo, Ujú. que financia ciertas iniciativas. Entonces tendría que pasar por allá. Un filtro. Sí, sería muy largo. No digo que no lo hagamos, probablemente en algún momento se haga, no lo sé. Ya, no sé. Evaluaremos en su momento el proyecto. Lavado de activos, nosotros no somos sujetos obligados, pero igual hay un riesgo evidente de lavado de activos, que combatimos bastante con la centralización de cuentas, por ejemplo, contratar a nuestra gente muy capacitada. Antitrust, libre competencia, anticorrupción, evidentemente, que es lo que escuchamos. Más seguido escuchamos siempre anticorrupción, lavado de activos, antitrust, ¿no? Y ética, porque sabemos, es un frente adicional a anticorrupción, porque sabemos que no todos los dilemas del día a día son sobre corrupción. Puede también ser si estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, y ahí es la función del compliance officer de Pepe Grillo. No decir, esto está bien, esto está mal, sino, ¿tú qué harías? ¿Por qué crees que esto podría estar mal y por qué crees que podría estar bien? Creo que hace un momento comentamos sobre el tema de regalos. En la empresa, ¿han colocado alguna política de regalos o son tolerancia cero en regalos? Porque a veces eso es un tema que cuando lo conversamos, una cosa es entregar el regalo a la empresa, que puede hacer que en algunas esté más regulado, ¿no? Pero otra cosa es recibir esos detalles de cortesía o regalos, que pueden ser pasajes, creo que se comentó, porque depende de quién es. Sí. O capaz, por ejemplo, ¿no? Que por el tema de fútbol, que hace un momento comentábamos, porque pueden ser parte de las empresas que auspician y te regalan la entrada de fútbol, o te invitan al palco, y así un montón de cosas como la canasta y hasta las áreas que capaz manejan los temas, ya sea de inversión, o ya sea de logística, determinadas, a veces son las más expuestas. Y hay empresas que toman decisiones muy drásticas, ¿no? Tolerancia cero a regalos. O te dicen, no, voy a poner un estándar, límite. un tope, ¿no? Oye, no sé, Un pues, monto. $500, ¿no? Y a otras van bajando, subiendo, y otras te dicen que sea aplicable a los negocios. Oye, pero si yo veo que el mercado es normal, que me regalen las entradas a ver los partidos de fútbol o vóley, yo entendería que es normal en los negocios, ¿no? O la otra es que te dicen, siempre y cuando no afecte las relaciones comerciales. Ah, yo te acepto hasta un viaje a las Bahamas si me quieres mandar ahí para no afectar, ¿no? O te invitan a congresos en el extranjero y te lo pagan. Pasa mucho en el sector médico. Entonces, En el claro, una farmacia. te dicen, oye, te voy a, Sí. por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Te quiero dar tecnología, Los tú visitadores médicos, oye, ¿no? yo te voy a pagar todo, estadía, viaje, y al final es Ahí sí en Cancún con todo claro. pagado y te subes al banano todavía. Claro, entonces, ahí cómo lo han visto, porque Tómate la tú foto con el film. has comentado que la empresa ve diferentes frentes, pero también a ustedes, estas empresas le deben dar, si es que ustedes tienen esa política, regalos. ¿Cómo hacen para dar y para recibir cosas? Por el lado de recibir, no es tan problemático porque normalmente nosotros somos los proveedores. Ya, no, o sea, obviamente tenemos proveedores para muchas cosas, pero normalmente nosotros somos los que buscamos las oportunidades, ¿no? Entonces, pero sí, cuando recibimos un regalo, voy a usar la palabra favorita de nosotros las abogadas, y es depende. ¿Ok? Todo es evaluable, pero sí hay una tolerancia prácticamente cero a recibir los regalos, ¿no? Si es que en algún momento, porque, a ver, puede suceder también que Pero no lo pongan tienen una... normado como política. Sí, de matriz. Ahorita, De matriz tienen esas cosas. puede venir un momento
en el que se ponga en una posición incómoda a la persona que va a recibir el regalo. Ejemplo de la vida cotidiana. Llega un gerente de ventas a nuestras gerencias y te da y te dice, sí, pero es que un regalo, te traigo este regalo por tu cumpleaños, imagínate, y lo he comprado específicamente para ti. Una cartera, no sé, zapatos, algo caro. Una cartera, vamos a decir, ¿no? Y una por más que dice, no, no quiero, no, gracias, no, mis políticas no me permiten. Podría pasar, no digo que haya pasado encima, ojo, pero sí he visto casos que pasan estas cosas. Déjalo mismo. Se le dejo acá. No, o la persona simplemente dice, bueno, si no me lo vas a aceptar, te lo dejo acá y tú ves qué haces con ese regalo. Oye, lo voy a dejar en recepción para que lo reciba. Lo sorteo. Pero sí, también Sí. pasa eso, lo dejan. Eso pasa. Lo Sí, dejan. pero lo sorteo. Por ejemplo, hay políticos. Entonces, llega un momento también en el que la persona de la empresa dice, ya se lo dejé en claro, ya le dije que no puedo aceptarlo. He Igual traído a una persona que es mi asistente, no sé, para que escuche cómo yo lo que no lo Pero igual lo no- dejó no- ahí. Testigo, Ujú. testigo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pongan aviso a compliance y Ujú. compliance verá qué es lo que hace. Entonces, puede ser los famosos sorteos que Ujú. se sortea un, no sé, por el Día de la Madre, Fin de año. vamos a sortear esto, ¿no? Entre todos los trabajadores, a ver quién se lo gana, ¿no? No es lo ideal es que la contraparte entienda que tienes una política que no deja que aceptes ese tipo de regalos. Ahora, sobre la pregunta de la política, contamos con una política de regalos. De hecho, tenemos una circular específica de compliance en la que se menciona que los regalos que no sean pertinentes o adecuados no pueden ser aceptados. ¿Cómo es la única manera de saber si es pertinente o adecuado? Preguntándole al compliance officer. Entonces, si nosotros nos enteramos que recibieron un regalo y no nos dijeron, claro, hablando de regalos cuantiosos, pues te regalan una agenda, no. Y no nos dijeron, eso ya podría ser una falta de compliance, a compliance, ¿ok? Ujú. Y bueno, Y para dar regalos, perdón, vamos a hablar de eso ahorita. Ah, ya. Entonces, ya para ir cerrando, porque ahorita me va a matar porque estamos peleando mucho, le llamo Siemens Somos Compliance. ¿Por qué? Ya hemos hablado de los 5 elementos, por así decirlo, del modelo de prevención en el Perú. La carga de prevención, la identificación de riesgos, un canal de denuncias, elaboración y monitoreo continuo y la capacitación y difusión. Que evidentemente no va a ser igual en todas las empresas. O sea, cuando yo he sido parte de consultor, bueno, de un estudio de abogados que hacían consultoría, evidentemente venían empresas desde muy grandes hasta muy chiquitas, que decían, pero ¿cómo implemento un canal de denuncias? Lo principal, pongo un correo electrónico. Cumplimiento@empresa.p. Canal de denuncias @empresa.p porque es la manera en la que uno puede empezar, ¿no? Entonces, nuevamente hago el disclaimer, que es lo que les voy a presentar ahorita sobre las herramientas con las que contamos y cómo lo gestionamos. No es como se tiene que hacer, pero es como hemos llegado nosotros con estos ya 20 años, prácticamente 20 años de un sistema sólido de compliance, hemos llegado a implementar, ¿no? Entonces, primer tip, que tiene que tener un programa de cumplimiento, una cultura de cumplimiento bien instaurada, ¿sí? No una cultura de cumplimiento de papelito y que, ay, qué bonito, qué chévere que tengo esto, sino realmente que la gente se tenga como parte de su ADN la cultura de cumplimiento, ¿ok? Segundo lugar, el top from the top. El apoyo completo desde las gerencias, desde los rangos más altos de la empresa. Compliance tiene que estar metido en las tomas de decisiones. No se puede dejar compliance fuera. Tiene que haber parte de la revisión y de la gestión de riesgos, es revisar las decisiones que se van a tomar y qué tipo de riesgos pueden conllevar. Y por último, aumentar la confianza dentro de la organización. ¿Sí? Que no nos vean como una policía. Eso está bien, el nombre es compliance officer, pero nosotros no somos oficiales de policía. Somos un apoyo para la gente. No venimos a molestarlos, a fiscalizarlos o a sancionarlos. Venimos a ayudarlos para que hagan las cosas bien. Entonces, en Siemens, como les contaba, nosotros innovamos en la gestión ética, ¿sí? Por ejemplo, esta primera herramienta que está acá es la herramienta de Business Partners, donde dice Business Partners. Es nuestro Compliance Due Diligence para Business Partners, en la que se hacen diferentes revisiones. Es nuestra debida diligencia, ¿sí? Pedimos la información al cliente, hacemos el cálculo de riesgo, pedimos que incluso dependiendo de qué tan riesgoso sea el negocio que se pueda hacer, pedimos cada un entrenamiento en específico, hacemos los diferentes filtros como el DAMEX, que les voy a explicar qué es,
los screenings referentes a lavado de activos, a corrupción, ver los antecedentes, ¿no? Si es que en alguna, cuando digo antecedentes me refiero a coincidencias en listas restrictivas, ¿no? Listas restrictivas de lavado de activos o de corrupción. El SPODO, que ahora se llama Benefits. SPODO significa Sponsorships, Donations and Memberships, ¿sí? Sponsoreo, donaciones y membresías. Y acá está la parte de los regalos. Nosotros tenemos un sistema en el que todos los regalos a terceros que superen los 300 euros, no es un monto tan alto tampoco, pero que superen los 300 euros, tiene que estar documentado. ¿Sí? Si nosotros vamos a dar algo a un tercero, en esta plataforma se tiene que poner el motivo, quién lo autoriza, por qué, si es que hay un compliance check, si es que este regalo a esta empresa de alguna manera va a motivar el tener algún tipo de negocio. Entonces, evidentemente, si nos dicen tenemos un negocio pronto, no se puede dar. No se puede. ¿Cuánto es que va a costar? ¿Quiénes están asistiendo? Porque claro, por ejemplo, en las famosas conferencias que estábamos hablando hace un rato, no es sorpresa que a veces te digan, sí, todo pagado, vas a la conferencia y puedes llevar a tu esposa, puedes llevar a tus hijos y justo va a ser en Orlando, así que puedes irte a Disney. ¿Qué tal conferencia? Esas cosas Conferencia pasan. con Mickey. Sí, claro, esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Entonces acá tenemos que ver que realmente la persona a la que invitamos tenga algo que ver con la empresa, entre otras cosas que tenemos que evaluar, ¿no? Y esto pasa por una aprobación tanto del management como del compliance officer. Lo mismo es con las donaciones. Si es que vamos a hacer una donación a algún ente caritativo, igualito. Montos, todo lo que se va a hacer, por qué, en qué nos beneficia, si es que tienen su certificado de percepción de donaciones, si es que lo ha visto Taxes, si Taxes lo ha aprobado. En el caso de las membresías, lo mismo. En el caso del sponsorship, cuando vamos a sponsorear alguna actividad, alguna feria, por ejemplo, ¿quién lo organiza? ¿Por qué? ¿Cuánto nos están pidiendo? A ver tu proforma, te han mandado un documento diciendo cuánto cuesta el stand, y todo eso revisado por compliance y el management. No se puede hacer ningún pago ni ningún regalo si no lo hemos revisado el management y compliance. Si no tienen lo que digamos. Exacto. Luego tenemos una herramienta para gestionar los conflictos de intereses, donde las personas que integramos Siemens pueden poner si es que se ha generado un nuevo conflicto de interés y en tiempo real nos llega la respuesta al manager y al compliance officer. Una consulta con el tema de conflictos de intereses, que me interesa bastante. Ustedes envían, entiendo que es una página o está en una plataforma, y cada cuánto tiempo lo envían a los Tenemos colaboradores. campaña anual y cuando ingresan las personas. Y cuando ingresan y anualmente. Así es. Ok, y es una especie de llenar un formulario. Es como un formulario, pero no llega a ser un formulario porque está todo dentro de, no recuerdo si es Power BI o es Metrics. Entonces, todo esto se alimenta. Y eso lo reciben, como dices, solamente Solo compliance. manager directo y compliance. Y compliance. Nadie más. ¿Y quién da la Y respuesta? PRO y recursos humanos. ¿Y quién da la respuesta? Lo que pasa es que un conflicto de intereses no es una respuesta, es una declaración. Exacto. Entonces no es si tú me apruebas o no me apruebas el conflicto de intereses. Declaración. Yo reporto que esto existe y la empresa tiene que ver qué medidas voy a utilizar. No, pero Y eso le corresponde a people, a recursos humanos. Recursos humanos tiene que decir, ok, dependiendo también de qué tipo de relacionamiento es. Imagínate que haya una pareja de esposos. Compliance no tiene mucho que ver, más en la respuesta vamos a tener que ver. Ya sé que tenemos que correr, terminamos, no se preocupen. Pero el tema de proveedores. Chicas, no se vayan a Sí, ir. lo que tenemos, sí. Un momentito con las chicas. Chicas, no se vayan a ir para poder, las que están conectadas, para poder igual encender nuestras cámaras y terminó. tomar una fotito. Ya, se los meto. Y bueno, tenemos las herramientas de trainings, podemos ver el avance de los trainings. Compass engloba todas nuestras herramientas, Damex es el control de exportaciones, la RIG Tool, que es riesgo y control interno y todos nuestros riesgos, y pueden monitorear en Alemania, el CDP Center, que es todos los movimientos que hagamos referidos a protección de datos personales, así que se me quitará que yo eso todos los días de mi vida. ¿Qué más tenemos? Mona, que son nuestros controles, que es el monitoreo continuo que viene por parte de Alemania. Pega, que es la creación de clientes y proveedores, ¿no? Es donde se alimenta toda nuestra base de datos de clientes y proveedores. Estas en realidad son estadísticas que nos salen de cumplimiento de controles
y el canal de denuncias, que es el TELAS, ¿no? Nosotros tenemos un proveedor de canal de denuncias. Nuestro canal de denuncias funciona de 3 maneras. Primero, TELAS, que puede ser por teléfono, puede ser por correo, mediante la página. El segundo, directamente con el compliance officer. O tenemos un ombudsperson, que es en alemán creo que es defensor del pueblo, que es una persona en Alemania, un abogado en Alemania, al que se le puede hacer directamente la denuncia. Así es. Y tenemos un área específica que está localizada en Estados Unidos que ve el tema de las denuncias. No lo vemos directamente los compliance officers. Algo chiquita. No sé si has tenido la oportunidad de leer un autor que me parece que es como un filósofo relacionado con la ética de los negocios, Manuel Velázquez, si no me equivoco, y él habla sobre un concepto que es como que diferente a la ética tradicional entre lo bueno y lo malo, sino más que todo para a la hora de acuñar la responsabilidad moral. Y él habla como que de 3 criterios que serían, si no me equivoco, el conocimiento, la causalidad, que lo que estoy haciendo tenga esta consecuencia, y la libertad como para hacerlo. Entonces, en ese contexto de la responsabilidad moral y en una empresa multinacional, como es el caso de Siemens, ¿cómo se evalúa o se evaluaría, si es que no has tenido algún caso en tu experiencia, la responsabilidad moral, sobre todo en equipos multidisciplinarios y que comparten diferentes jurisdicciones, diferentes países, diferentes culturas, pero que a la hora de quizás, no sé, por ejemplo, cometer una falta ética o quizás, no sé, en el pasado, un delito, ¿cómo es que se ha resuelto o cómo es que lo estás tratando ahora para tratar de encontrar quién es el responsable y cómo lo vamos a solucionar? La clave está en el código de ética. Puede ser la empresa muy transnacional, puede haber muchas culturas, puede haber, por supuesto, creo que no deberíamos entrar en el debate de la moralidad, pero los principios o los valores de cada cultura es distinta. Pero si tienes un código de ética robusto que te está diciendo en blanco y negro qué puedes y no puedes hacer, eso se va. Y la idea es tener a la gente realmente consciente de qué es lo que firma. Eso yo siempre digo, miren qué es lo que firma. Qué es lo que firma con conceptos y código de ética, ¿no? Y de tener entrenamientos clarísimos. Y la clave está en que la ética y el compliance es un no negociable. ¿Cuentan también con un código de ética para proveedores? Sí. Y todo eso viene de matriz. O sea, lo Todo digo de porque matriz. todo esto me ha traído recuerdos. Yo estaba antes en Roche, en la farmacéutica, y claro, nosotros nos regíamos, como dices, ¿no? El código de conducta lo mandaban a todos los países en diferentes idiomas al cual le pertenece, ¿no? Pero era el mismo para todas las filiales. Así es el mismo. Y bueno, en realidad eso era lo que yo les quería compartir un poquito. Nuevamente, no es que tenga que ser así el programa de compliance necesariamente, pero eso es lo que se puede llegar después y lo que les puedo compartir, estando en una empresa que tiene muchos años haciendo esto y que en la actualidad es Benchmark, que es líder en la gestión de compliance, ¿no? Y nada, así que ahí les dejo mi contacto, cúmplenlo, me escriben, nos hacemos amigos por LinkedIn, y súper dispuesta a lo que necesiten. Gracias. Gracias. Chicas, pero no se Ay, desconecten, nos por tomamos favor, un hay que ratito tomarnos para- una foto. Que pongan su camarita. Compartir. A ver, ya compartí. No, tienes que dejar de Sí. compartir. En la... No, porque esta es la pantalla Ay, de... sé que salir No, del evento no. Así. del PowerPoint, aquí. Ahí, ahora sí. Ya. Chicas, A ver. a ver si pueden encender sus camaritas Si para no, tomarnos nos tomamos una fotito. nosotros. Las excluimos. ¿no? Pero la idea era tomarnos un selfie, pero las chicas no están conectadas, creo. Chicas, ¿están ahí? La hora de repente. Sí, nos hemos sí, pasado. sí. Y nos falta Bueno, tiempo igual. Igual nos vamos a tomar una fotito, por favor. Sonríe, bueno. Ay, yo voy a hacer eso. Sí, Hola. Excelente. Ay, no te preocupes. Ahí Hola. está. Hola, Úrsula. Muy bien, chicas, vamos a tomar. Ahora, ¿cómo te tomamos foto? Ay, tú. Bueno, sí, Sí, en screenshot. recortes. Sí, señor, sí, soy la que. mía, por favor, vamos a ver. Y a ver, chicas. Ya. Ay, Carolina, Carolina, no prender tu cámara, porfa. Pongan su cámara, chicas. Ay, voy a mandarle. Eso. ¿Qué dice Carolina? Pero les mando mucho cariño. Ay, gracias. A ver, resto, por favor. Me pasa. No escriban para que salgan todos. A ver, 1, 2, Espera, ¿cómo funciona esto? ya está.
A ver, voy a tomar otra más, así que no se vaya. Pues. Espera, es que no se guarda automático, tienes que Sí, guardar. yo sé. Vas aprendiendo todo. Foto uno. No, en el escritorio, en el escritorio. ¿En escritorio? Sí, es que todo va directamente en la nube. ya. Ajá. Foto. Ay, ¿cómo se ve bien? ¿No? ¿Otra más, ya? También. A ver, A ver, chicas. 1, 2, va. Quédense ahí un ratito, por favor. Y ya. Gracias. Gracias. Ya nos vemos pronto. Excelente. Gracias por asistir. Ya, muchas gracias. De Cuídense. parte del Instituto Peruano de Compliance, agradecemos la excelente participación, tanto de la NAE como Alexandra, muchísimas gracias, y todas las chicas que han estado presentes, que todas son mujeres realmente, ¿no? Gracias. Estamos en el WIC. Estamos en el week. Estamos en el week ahorita. El evento es del week. Ok. Gracias, chicas. Cuídense mucho, chicas. Gracias. Chao. Ahora hay que tomarnos un selfie nosotras. ¿Cómo le pongo? Sí, claro.